No, voy a cambiar de dedo porque si no es como que estuviera haciendo la esvástica. No, No. pero pará, tiene que ver todo con todo, Tiene que ver ¿no? todo con todo, es verdad. Fue un buen gesto. A ver, no lo comparto, pero es un gesto de lo que vamos a hablar ahora. ¿Quién lo escribió? Como viste cuando la ignorancia te hace que alguna vez escribiste, como escribiste el BP de chiquitito, hacías la esvástica, sin saber que simbolizaba algo tan cruel. El saludo, el Sí, saludo Vos la tenés Claro. tatuada en el nacional pecho. socialista. Vos la tenés tatuada en el pecho. No, Pobre Leo. Está demostrando que no tiene ese No. tatuaje. más allá de cómo surgió, pienso. Nacho hoy viene porque si no se nos va a ir de agenda la situación que ocurrió en Europa y en México Tal cual. con Tuvimos dos situaciones elecciones totalmente opuestas. totalmente opuestas, lo cual de alguna manera sirve para plantear que si bien efectivamente hubo un avance en las elecciones europeas de los grupos parlamentarios de derecha, principalmente en Alemania, en Francia, en Italia ya sabía, Meloni iba a ganar sin duda, pero por ejemplo Vox, el apadrinado por Milei, estuvo muy lejos de ser la segunda o primera fuerza en España. Ganaron el Partido Popular, ganó también muy un partido de derecha, sin duda tradicional, pero Vox quedó muy lejos en el tercer lugar. Quedó con 7 puntos. Y eso un poco, y también hubo algunas pequeñas victorias, por ejemplo en Holanda ganó la coalición de los socialistas y los verdes, los ecologistas. ¿Verdad? En Bélgica, si ganó la derecha, el segundo partido fue el partido de izquierda, con el 20% de los votos. Y así hubo, en Finlandia se desplomó la derecha libertaria, que esperaba tener una muy buena elección, terminó muy mal y ganaron los socialdemócratas y a izquierda terminaron primero y segundo, lo cual también es da un mundo en disputa, ¿no? Digamos, un panorama europeo en disputa, más de lo que se pensaba en la previa, sobre todo porque los grandes medios de comunicación habían apostado a que hubiera un escenario de derecha, digamos. Correcto. Las elecciones fueron del 6 al 9 de junio en los 27 estados de la Unión Europea, y bueno, y ahora se está discutiendo si efectivamente Ursula von der Leyen, la actual presidenta del Parlamento Europeo, vuelve a asumir un nuevo mandato. Ella asumió por primera vez en 2019. Están discutiéndolo. Y también ahí empiezan, digamos, las discusiones de hay que conformar mayoría. Claro. El bloque mayoritario va a ser de nuevo el bloque popular, el bloque que integra a ella. Pero por sí mismo no puede formar gobierno. Digamos. Tiene que formar gobierno necesariamente con otros bloques. El segundo bloque va a ser el histórico de los socialdemócratas socialistas, digamos. Y después ahí sí creció el bloque de la ultraderecha, creció bastante, pero sigue siendo el quinto bloque. O sea, no estamos hablando de un crecimiento sustancial. Lo que sí son alertas. Macron tuvo que llamar a anticipar elecciones, claro, para el 20 de junio. No se le escape porque fue una derrota para él absoluta en términos electorales. Ahí también lo que hay que decir es que la segunda fuerza fue la unidad de todo el campo popular francés, socialistas, comunistas, Francia insumisa, los ecologistas también, que venían de elecciones muy malas, conformaron un gran frente para enfrentar a Le Pen. Y mal no le fue, digamos. Y ahora, ¿puedo hacer una cuestión espacial, una cápsula espacial tranqui de tener? Cuando vos decís Alemania, Francia, Italia, la ultraderecha, la derecha, tampoco no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Digamos, ya son espacios que proclives tenían de por sí a lo largo de la historia posiciones o han gobernado. Sí, en la historia contemporánea de Europa, post Segunda Guerra Mundial, siempre hubo expresiones de derecha, claro, más nacionalistas, menos nacionalistas, más liberales, menos liberales, pero en términos generales siempre fueron parte del concierto político europeo en las principales economías. Digamos, la principal economía es Alemania, después viene Francia, antes lo era Gran Bretaña, pero bueno, Gran Bretaña tuvo el Brexit.
y hoy lo son Italia y España, ¿no? En esa línea te quería preguntar, si bien decís que está medio como contenida esta situación de los ultraderechistas, pero es un crecimiento lento pero sostenido en el Totalmente, tiempo. Porque venimos hace varios años escuchando el principio de estos rebrotes, incluso en Alemania, más tirando a ideología nazi. No, a cuestión sí, neonazis, tal cual. Neonazis directamente, y cada vez pasito a pasito, suavecito, diría Fonsi, siguen construyendo efectivamente su capital electoral. Para mí hay algo que es un fenómeno que es global, que tiene que ver con que la democracia como tal, la que estábamos hablando hace un ratito en el bloque anterior, no resuelve las necesidades, sobre todo los sectores populares, y en el caso europeo se suma un factor muy crítico que es el tema de la inmigración, y ahí aparecen componentes xenófobos, racistas, claro, incluso étnico-religiosos, digamos, donde efectivamente empieza a hacer mella sobre esos sectores populares que no ven realizadas sus expectativas de base mínimas de un trabajo, de tu vivienda, de una mejor vida, digamos, en tu país. Surgen discursos muy heavy, muy jodidos, en términos de lo simbólico y de la acción. O sea, pues hay brotes racistas muy fuertes. El ejemplo de Alemania es muy, muy descriptivo porque se da en los estados que eran parte de la Alemania oriental, la Alemania que fue socialista. Claro, ¿por qué? Porque son los sectores de menor nivel de desarrollo económico. Exacto. Los más golpeados por la recesión que arrastran ya desde los 90, digamos, y que tuvo subidas y bajadas a lo largo de los últimos 30 años. Y hoy por hoy, Alternativa por Alemania, el partido de la ultraderecha alemana, desplazó a la izquierda, que era el partido histórico de Alemania Oriental, digamos, o viene de ahí su origen, como el principal partido en esos estados. Entonces ya la alternativa no es por izquierda puteando el sistema que nos jode la vida un poquito todos los días, sino efectivamente diciendo que hay que eliminar todo y que el problema es la inmigración, etcétera, etcétera. Es bien heavy la situación. Sí, eso se da, en Francia se da un poco lo mismo, la inmigración sobre todo africana, marroquí, argelina y demás, tiene que ver, genera mucha resistencia en los sectores populares porque los ven como una competencia dentro del mercado laboral. Y estos discursos de odio, que ya venimos hablando hace un montón en redes sociales y demás, fomentan esa situación. Y además son los sectores más, históricamente en la sociedad francesa, la fuerza laboral siempre fue, digamos, fuertemente, fue esa inmigración que tiene muchos años, y que siempre fue apaleada por la policía, fue, digamos, estigmatizada por ser negros, digamos, y en esa línea hay un brote muy, muy complejo en torno al racismo, ¿no? Voy a buscar y te voy a recomendar una serie francesa sobre un presidente negro. Ajá, mira. Hijo de inmigrantes. Mira. Sí, te lo voy a recomendar. Antes de que te vayas de Europa y te vayas para Centroamérica, quiero hacer una pregunta. El Parlamento Europeo, con toda esa conformación de elecciones por cada país, ¿tiene algún carácter obligatorio para los países que forman parte? Para los países que son miembros de la Unión Europea, claro, sin duda. Es un parlamento que legisla sobre normativas que se aplican en todos los estados de la Unión. Obligados. Obligatoriamente, no, digamos. Hay algunas en el orden de la obligatoria y otras que son más consultivas, pero también hay un debate adentro mismo de los estados europeos y del Parlamento Europeo en particular, donde se está intentando que sea cada vez más resolutivo el Parlamento Europeo. Mira. Y ese es un debate que los sectores de ultraderecha, los euroescépticos, tratan de oponerse, porque entienden que ahí se pierde la identidad nacional. Ellos dicen, no, Europa se tiene que definir, cada Estado-nación tiene que definir por sus intereses, y sobre eso... sí, pero con la explosión de Grecia, cuando se llevó la crisis que se llevó puesto a Grecia y otros países, no jugaron así tan solidariamente. No fueron nada solidarios, no, tal cual. Le aplicaron la troika a los griegos y así la siguen pagando. Sí, ¿no? Sí, ahí en Grecia ganó la derecha la elección europea, pero hay un resurgir de Syriza, del partido de Tsipras. Mira. Sacó más del 15% de los votos, y también hubo una muy buena elección de los comunistas, del KKE,
Entonces sigue habiendo un bloque progresista importante en Grecia a pesar de la crisis. Vos estuviste en Grecia, ¿no? Yo estuve. Wow. Es tan linda esas casas blancas, así como Es dice. divino. Placa en Atenas, la Acrópolis. Te vas como a un cuento. Sí, Sí, tal sí, cual. sí. Y dijo, Nacho, estoy en Grecia. Qué grande. Qué envidia, ¿por qué no soy yo? Claro. Es divino. Bueno, ahora cruzamos el océano y nos vamos a la venimos elección. para nuestra América, como decía Martín. Bueno, y dentro de ese viaje nos damos cuenta que no salió un repollo todo lo que nos está sucediendo, ¿no? No, tal cual. Yo siempre Buen insisto punto. sobre eso. El fenómeno Milei no es un fenómeno argentino, no es un fenómeno ni siquiera de nuestro continente, sino es un fenómeno global, es un fenómeno que el sistema económico, financiero principalmente, los grandes medios de comunicación necesitan para legitimar sus intereses y su poder, y lo implementan de manera efectiva, ¿no? Ya Sí, lo estamos la viendo, verdad hay que decirlo. lo estamos viendo tranquilamente. Bueno, elecciones en México fueron ya hace casi 10 días. Ganó Sheinbaum, la candidata de Morena, del partido de AMLO. Una victoria absoluta con el 59% de los votos, más del 59%, casi el 60% de hecho. Le ganó a Xochitl Gálvez, otra candidata mujer. Eso ¿Era mujer o mujer? Era mujer o mujer, es la primera presidenta en la historia de México. La alianza de gobierno se llamó Sigamos Haciendo Historia. Contó con la alianza del Morena, el partido de gobierno, el Partido Ecologista Mexicano, el Partido Verde, y el Partido del Trabajo, un partido de la izquierda tradicional mexicana, de origen sindicalista. Le ganaron a la unidad de los tres grandes partidos del periodo que hoy se llama de la transición entre fines de los 70, cuando se democratiza el sistema político mexicano, con el PRI, ¿no? Claro, que era un solo partido. Era un solo partido, el PRI. Ahí se aparece el PAN, el partido de Vicente Fox, no sé si se acuerdan, un presidente bastante nefasto para el pueblo mexicano, súper pro-yanqui. Y el PRD, el antiguo partido de AMLO y de Sheinbaum. Ellos vienen de ese partido, un partido que surge en los 90, principios de los 90, justo antes del tema de los zapatistas. Surge el PRD con un partido de izquierda en ese momento, del cual fueron militantes AMLO, y AMLO de hecho le roban una elección a presidente, siendo candidato por el PRD. Pero bueno, las separaciones son terribles, y el PRD, en lugar de apoyar a la candidatura de AMLO, apoyó la candidatura de Xochitl Ruiz. Claro. Y es un dato la victoria, porque reconfirma un proceso abierto ya con la primera presidencia de AMLO. AMLO ya había dicho que él no iba a ser candidato ni reelecto, cumplió con su palabra. Todo el mundo habla muy bien de Sheinbaum, la caracterizan como una mina incluso con más fuerza en términos de vocación transformadora que la misma AMLO, que AMLO la tuvo y realmente es muy valioso. En la segunda economía de nuestro continente, ¿no? Efectivamente, un país con más de 100 millones de habitantes no es menor que un país como México tenga un gobierno progresista por los próximos años. Claro. Con algunos desafíos, el vínculo con Canadá, con Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio, cuestiones sociales que tienen que ver con el narco sigue operativo en México. Esa iba a ser mi pregunta. ¿Cuánto? Viste que todos los... No sé, Netflix debe tener 70 series de mexicanos con más bigote. El mercado audiovisual mexicano es prolífico. Sí, ¿Viste? claro. Pero se hablan ellos mismos, Sí, pero claro. La la cantidad de bigotones que hay en series, las muñecas de la mafia, las damas de la mafia, la reina del sur, todo mujeres. Y los narcos, ¿viste? Tal cual. Digo, ¿cómo gobierna, cuánto incide el narcotráfico en la vida diaria de ese país? Mirá, incide sobre todo en ciertos sectores del norte y ahora del sur del país. Incide en la justicia, una justicia muy corrupta, muy cooptada por el narco. Incide en sectores de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas. Es una espada que tiene cualquier gobierno, y más un gobierno de carácter popular como el de AMLO. AMLO, yo creo que fue inteligente en torno a cómo lidiar con la problemática, porque la confrontó,
pero también encontró puntos de acuerdo para empezar a retirar el narco como un actor de la vida política mexicana. De hecho, hubo candidatos atacados por sectores narcos. Y no podés solo confrontar porque te matan. Bueno, de hecho. O sea, digamos. Pero y encima tenés el problema de que sos el vecino al lado de Estados Unidos, el mayor consumidor. Yo iba justo a eso. México es la ruta de entrada de la droga al principal mercado del mundo, es Estados Unidos. Claro. Eso es una situación inevitable, muy difícil de resolver en el corto plazo. No es criminalizando abiertamente al consumo y al tráfico. Obviamente es algo que hay que erradicar, eso estamos claros. El punto es que no puede haber un plan Colombia. El plan Colombia al movimiento social colombiano lo destrozó. Totalmente. El plan México y Vicente Fox también hizo lo mismo. ¿Qué sería el plan Colombia para quienes no lo conocen? Fueron planes que en los 2000, sobre todo los gobiernos nacionales de México y de Colombia, asociados a la DEA principalmente, la Agencia de Drogas del Estado Norteamericano, implementaron políticas de erradicación de plantaciones y de ataque frontal al narco mediante fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Eso solo generó muerte y destrucción, o sea, y más pobreza y más violencia para esos pueblos, y además eliminó a los dirigentes sociales que estaban en el medio, digamos. Claro. A todo el que quería organizar a trabajadores, que quería organizar a campesinos, era un narco, o era un guerrillero, o era algo que era un terrorista. O era un terrorista para eliminar. Y no le das una respuesta de lo laboral con una economía saneada para que, está como los tabacaleros, ¿viste? Un día me llama Oscar y me dice, ¿me traes el informe del área de reconversión tabacalera? ¿Cuánto? Cada fondo de reconversión. En blanco. Se ve una hoja. ¿Quién va a reconvertir trabajo con lo que gana? Claro, con lo que ganan. ¿Entendés? Entonces, digo, mi pregunta era esa, porque yo creo que mi percepción era, bueno, los circunscribimos acá, está obligado porque pasan por acá o pasan por acá, no hay otra opción. Entonces digo, y el resto del país vive, como medio nos pasó a nosotros, de ser un país, no consumir, de ser de vía, de escape. Claro, de tránsito. Sí. De tránsito. Y ahora ya están instalados los muchachos porque se consume. Digo, y otra, la economía en sí, mexicana, ¿es fuerte? Sí, es una economía que tiene muchos recursos naturales. Sí. Petróleo es uno de los principales, pero también tiene otros recursos de mineral, digamos, origen mineral, metales y demás, de minería. Es muy fuerte. Turismo. Es uno de los países que más recibe turismo en el mundo, sin duda. Pero además tiene una industria muy interesante en el ámbito automotriz, metalmecánico, pero también tecnología en torno a celulares, a televisores, a tiene computadoras. Tecnología de punta. Sí, claro, sí. De hecho, el último año, por el conflicto entre Taiwán y China y Estados Unidos, grandes empresas norteamericanas, migraron parte de la producción que tenían en China para no correr el riesgo de quedarse sin esa producción, la derivaron a México. Y eso dio un marco de revitalización a la industria mexicana en el sector tecnológico. Acá tenemos televisores y celulares de TCL. Sí, en serio, está ahí, ya apareció Madrid, México. Y después es un país que es muy importante en términos de la industria de finanzas y de servicios de nuestro continente. México es un país central para bancos, empresas de seguros, digamos. De la industria cultural. México, no sé si nos acordamos, Televisa y TV Azteca, dos gigantes. Claro, es una empresa de capitales mexicanos, claro. Carlos Slim. Es un país muy, muy importante. Todavía tiene que revertir esa desigualdad estructural entre la gran riqueza que tiene el país y un pueblo que sigue siendo muy pobre. Pero que acá con AMLO y esperemos que con Sheinbaum acceda cada vez a mejores niveles de vida y más dignidad para su futuro. ¿Cuánto tiene que ver? Perdón, sí, dale. Que estaba pensando sobre las características del pueblo mexicano, que es muy interesante cómo se dio esta elección, porque es un pueblo que particularmente tiene esta cosa histórica de ser sometido por sus vecinos. Totalmente, sí, y claro. Encima una cultura muy machista también, Absolutamente, arraigadísima. Absolutamente. Y el resultado de esta elección, incluso antes del resultado, cómo fueron llegando hacia la elección, fue algo bastante novedoso y revolucionario para el contexto. Sí, totalmente.
la irrupción de Sheinbaum y la necesidad de la derecha de posicionar una candidata mujer, sobre todo en los sectores urbanos, es un cambio medio de paradigma en la historia reciente de esa sociedad. México es un país que hasta el día de hoy tiene subtes con vagones exclusivos para mujeres por el acoso que sufren las mujeres en el transporte público. Claro, sí, no yo joda, tengo a un amigo mexicano que ni bien llegó a Buenos Aires, empezó a salir con una amiga mía y no la dejaba caminar por el lado de la calle porque culturalmente las mujeres no pueden caminar de ese lado de la vereda. Tienen códigos muy fuertes. Hagan un equipo de fútbol mexicano. Pero bueno, ahí va México. Me parece interesante el proceso. Sí, y además debe tener dos realidades por cada orilla, ¿no? Lo que da el Atlántico y lo que da el Pacífico. Bueno, tiene esa característica. Encima tiene tiene la zona centroamericana, digamos, de México, del sur. Es una zona de montaña. De parte del final, digamos, inaccesible, los Andes, todo diferente. Chiapas, claro. Sí, tal cual. Y ahí nació el movimiento zapatista. Qué bárbaro. Sí. Bueno, pero estemos esperanzados. Nosotros necesitamos a México, necesitamos recuperar también acá en la patria grande todo lo que... Necesitamos gobiernos progresistas, necesitamos a Lula, ahora Claudia Sheinbaum, necesitamos que lo de Bolivia se resuelva positivamente y no en una derrota electoral en la conflictividad que hoy tiene el MAS entre Evo y Lucho Arce, que Petro se consolide y así. Ahora hay que ver Uruguay, que tiene elecciones en unos meses. Ahí el Frente Amplio está fuerte, pero es un desafío porque la calle Pou no le ha ido mal en los indicadores macroeconómicos. Claro, ese es el tema. Y también está el desafío de Boric, que también el año que viene va a tener que afrontar una elección en Chile, con muchas discusiones adentro de su mismo bloque de gobierno, por medidas que no se pudo avanzar. Sí, pero viste que en Chile, mientras vos le mantengas algunas variables numéricas a los chilenos, no hagas bolas con determinadas cuestiones. Cuando te metes con la cuestión social o la cuestión de a ver qué pasó durante la dictadura, se ponen como locos, ¿no? Sí, y Uruguay es lo mismo. Exactamente. Hoy el debate en Uruguay, de hecho fue hace poco, fue hace unas semanas, fue la marcha de la memoria. Son dos países que no han podido avanzar el movimiento popular en juzgar a los militares que fueron cómplices de la desaparición de compatriotas, ¿no? Exactamente. Bueno, Nachito, esperemos que somaticemos un poquito más rápido esto que nos pasó. Seguro. Que tiene que ver con los grados en la calle y en la lucha. Por supuesto, que tiene que ver con grados de organización. Totalmente. Formación, discusión. Y este es un buen lugar. Así que no se olviden de ver, lo pueden ver en las redes de Nacho, Ignacio Cámpora, y si no, a través de la Agujero de Mate, a través de la red Germán Audala, la columna internacional de mi amigo y compañero Ignacio Nacho Cámpora. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Me gustó esa, la de los datos de las mujeres. Vamos a seguir investigando. Vamos.